Hola, hola, ¿cómo están todos? Bendiciones del cielo para todos ustedes. ¿Oyeron? La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Quiere decir que nosotros que estamos aquí en este uso horario, nos acostamos anoche, ¿verdad? Y dormimos. Y despertamos porque el ángel de Jehová, ¿qué hacía? Nos cuidaba. Recuerden que ustedes no pueden salir de la casa sin antes haber hecho culto. ¿Oyeron? Antes de haber orado. Hay que orar antes de salir. Y cuando uno llega a la casa, ¿qué hay que hacer? Orar y agradecer al Señor por el cuidado. Por agradecimiento. Esperamos que hayan pasado una noche de bendición. Si tiene alguna queja, algún dolor, alguna aflicción y desea compartirlo, buscando algún tratamiento o apoyo espiritual para orar por ustedes, bien pueden hacerlo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden nuestro número de contacto. Nuestro número de contacto más 58 412-084-8920. Así es. Esta semana, Joely, ¿cómo está el ánimo hoy? Gracias al Señor, excelente. Bien, bueno, vamos bien, gracias a Dios, activos, porque estamos en la serie Dokimazo. Hemos dicho que Dokimazo es una palabra de origen griego. ¿Y qué significa, hermana Joely, Dokimazo? Probar, poner a prueba. Probar, someter a prueba. Así es, someter a prueba como lo hacen en la siderúrgica, en la metalúrgica, donde meten a prueba esos materiales y sale lo mejor de lo mejor. Dokimazo. Necesitamos un Dokimazo en este momento, ¿verdad, hermana Joely? Sí, nuestra serie está basada, este Dokimazo está basado en Primera de San Juan. Lo tenemos, capítulo 4, el consejo que debe prelear este consejo bíblico. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el 3. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y estamos hablando de la iglesia de Éfeso, ¿verdad, hermana Joel? Así es. Al principio, muchos falsos profetas. Y ayer nosotros expresábamos en nuestra intervención o alocución que en este momento del año 2023 ha proliferado, ¿verdad? Sí. Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, personas que se autodenominan apóstol. Entonces necesitamos, por favor, un dokimazo, un análisis, una prueba, discernir. Y en los tiempos bíblicos existían personas que no confesaban que Jesucristo había venido en carne y que es Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne no es de Dios, es el anticristo. Y la palabra anti significa contra, o sea que se opone a los designios de Dios, se opone a Jesucristo, el anticristo, el que va en contra del Señor Jesucristo. Entonces amerita, estimados amigos y amigas, a tener discernimiento. Amerita tener discernimiento, hermana Joel, en esta época, ¿verdad? Así es. Sí. Hay un pasaje, me viene a la mente, no sé si Joel se acuerda, no está dentro del programa, esto es lo que llamamos improvisar. Es el mensaje que está el mensaje que se encuentra en el libro llamado Primeros Escritos. Estaba la plataforma de la verdad y muchos estaban arriba de la plataforma. ¿Y qué hicieron algunos? Se bajaron y empezaron a criticar la plataforma. Y otros empezaron a ¿qué? A examinar, ¿se acuerdan? Y empezaron, no, que esta clavija hay que moverlo, ¿verdad? Que esto hay que hacerlo. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado con ello. En este tiempo peligroso vienen falsas doctrinas. ¿Cuál es el fin del espíritu malo? Arrancarnos de las manos de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Ese es el propósito del diablo, escuchen bien. El propósito del diablo es arrancarte de las manos del crucificado. ¿Sí? Ahí, donde Cristo nos tiene esculpido en sus sagradas manos. De ahí nos quiere arrancar el maligno. Con los falsos maestros, las falsas doctrinas e enseñanzas. En Apocalipsis 17 habla de una mujer ramera, ¿verdad? Sí. Dice que tiene en su mano un cáliz, Yudeli,
¿Y ese cáliz qué significa ese cáliz? El vino, la doctrina. La doctrina, la falsa doctrina. Y dice que la gente están ebrios, ¿se acuerdan? Ebrios de la doctrina, ebrios de la doctrina. Así es. Bien, hermana Yudeli, usted aquí, ¿qué concepto nos puede dar usted sobre la palabra discernimiento? Necesitamos tener discernimiento. La iglesia de Dios necesita tener discernimiento en estos momentos. ¿Qué concepto tiene usted, hermana Yudeli, sobre la palabra discernimiento? Dice que es el juicio por medio del cual percibimos o declaramos la diferencia entre una o varias cosas. En otras palabras, es la forma de nosotros distinguir entre lo correcto o lo incorrecto. Saber qué es lo correcto y en qué momento aplicarlo, porque de repente las personas dicen, bueno, yo tengo discernimiento, pero resulta que el discernimiento lo aplica para decirle a lo malo, como dice la Biblia, bueno, y a lo bueno llamarlo malo. Un mal discernimiento que es un peligro para la vida como cristiano y también para la vida secular. Tratar de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero enfocándolo en la vida espiritual es peligroso, es un peligro. Terrible. Desviar la Biblia dice que hay personas que tuercen las escrituras para su propia perdición, pero lo más terrible es que a veces no se tuerce solamente para la perdición propia, sino para la masa también, aquellas personas a las que se le comparte el error en el que se está creyendo o se ha creído. Entonces es discernir, necesitamos distinguir, diferenciar entre una cosa y otra, entre una cosa y otra. Así es. Entonces necesitamos tener esa habilidad, ese don de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es el error y qué es la verdad. Usted necesita, hermano, estar claro. Ay, no, yo voy a la iglesia porque a veces pasa como en las otras denominaciones. Nos acostumbramos a lo que el pastor dice. No, el pastor dijo en la iglesia esto y lo otro, hermano. Es que el pastor simplemente es un emisario del Señor. Es un conducto por el cual Dios expresa su palabra. Y claro, tienen que ser palabras de verdad. Pero es que usted tiene que ser como los bereanos, hermano. Los bereanos que hacían con el apóstol Pablo, después que Pablo daba el discurso, en pleno discurso. Investigaban, escudriñaban para saber si eso era así. Si las cosas eran así. Es que, hermano, tenemos que tener ese espíritu investigativo también. Mira, cuando venga la persecución, ¿verdad? O antes de la persecución, van a llevar a muchos hermanos ¿a qué lugares? A los tribunales, a los juzgados, a los ayuntamientos, a testificar, a declarar. Y tenemos que dar, como dice el apóstol Pablo, prueba de nuestra fe. Prueba de nuestra fe. Y quiere decir, hermano, que si no estamos listos, y entonces, por eso es que usted tiene que tener don del discernimiento. Cuando usted lo agarren y digan y le expliquen la parábola del rico y Lázaro, diciendo que sí existe de verdad un infierno donde los muertos van a ese lugar de tormento, el espíritu lleva a ese lugar de tormento, y otros van a decir sí existe el cielo y van a estar allá arriba. Entonces agarran la parábola y nosotros sabemos que es una parábola, que es una representación, pues, pero que no es algo real como tal. Que sí va a existir un infierno, por supuesto que sí, lo dice Apocalipsis 29 y 10, y del cielo descendió fuego, ¿verdad? Sí. Y cayó sobre el falso profeta, sobre Satanás, sobre la serpiente, todo eso. Pero hay que saber interpretar la Biblia. Hay que saber interpretar la Biblia. Hay unas reglas que la vamos a ver después. Hermana Yudelis y querida audiencia, recuerden interactuar con nosotros. Más 58 412 084 8920. Y también tenemos la página de Facebook, Doce de Conocimiento, José Hernández, pastor. Ahí ustedes pueden interactuar con nosotros, escribir, saludar a la audiencia. Si tiene alguna incógnita, algún interrogante, puede compartir. Vamos a ver quién determina a los profetas. Han aumentado, como dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4, los profetas. Vamos a pedirle a la hermana Yudeli que lea por favor Deuteronomio 18:18. ¿Quién determina al que ha de ser profeta? ¿Dios? ¿El hombre? ¿Quién? Porque la gente aquí tiene muchas cosas ahí ¿cómo te digo? De que recibieron el don de Dios o que se autoproclaman profetas. ¿Quién designaba a los profetas en la época antigua? Y debe ser ahora. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú,
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ajá. Entonces, yo le puedo explicar un poquito ese texto. Bueno, el Señor les dijo al pueblo que les iba a dar un profeta, así como Moisés era profeta para ellos en ese entonces, el Señor le iba a levantar un profeta semejante a Moisés. Y que el profeta era designado por el mismo Dios, no que el profeta se autodenominaba como lo decíamos ayer que hablábamos acerca de Ananías, Ajá. que decía, bueno, que él era profeta del Señor y que el yugo de Babilonia iba a ser roto y que no iban a ser cautivos. No, el profeta es designado directamente por el Dios del cielo. Así es, ¿qué les parece? El profeta lo designa ¿quién? Dios. Profeta como yo te levantará el Señor. El Señor proveyó profeta para su pueblo a través de la historia. Y el caso que se analizó ayer con la hermana Cassandra, que hoy no está con nosotros porque ella vive en una isla y la electricidad es un problema ya. Es un problema la electricidad. Por tal motivo ya no está con nosotros. Le van a quitar la luz hasta el jueves. ¿Qué te parece? Hoy, martes, mañana. Y miércoles. Y el jueves va a tener electricidad en la mañana y en la tarde no. Y nosotros aquí nos quejamos porque se va 2 horitas, 3. Tremendo. Yo pensaba que era solamente aquí la cosa. Eso es a nivel mundial también. ¿Oye? Entonces, ¿quién determina que hay que ser profeta? Dios. Dios. Así es. Dios es el que determina quién va a ser profeta. Ahora, esos profetas que han nacido automencionados, autonombrados, como el rey del pop, necesitamos aplicarle un entendimiento, un discernimiento. Por eso Salomón explicó y dijo, el simple todo lo cree. Hermano, usted no puede ser simple. Ay, hermano, que fulano está y lo cree. No, hermano, mire, la vez pasada yo estaba en Barinas. Estaba trabajando con el hermano Jacinto, éramos obreros, colportores, y apareció la Virgen del Topocho, una mata de topocho. Y la gente crédula, todo el mundo crédulo fue hasta allá a ver y se hacían la cruz, ay, la Virgen del Topocho, hasta que se secó la mata. ¿Ah? Hermanos, ponen a inventar cosas y la gente es muy crédula. Los cristianos no podemos ser crédulos para todo espíritu, no, señor. No creáis a todo espíritu. Y el simple todo lo cree. Hay que tener mucho cuidado ahí nosotros en ese aspecto. Ahora, el don del discernimiento, nos preguntan por aquí. Hermano, ¿será que yo puedo tener el don de discernimiento? ¿Qué cree usted, estimado amigo? ¿Creen ustedes que todos podemos tener el don del discernimiento? ¿Qué dice usted, hermana Joely? Bueno, la Biblia dice que a uno se les dio el don del discernimiento, pero resulta que pienso que todos tenemos que tener la capacidad de discernir para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, que fue lo que el Señor Jesucristo dijo, que hay que tener cuidado con los falsos profetas, porque si fuese posible engañaría aún a los escogidos. Quiere decir que nosotros como cristianos tenemos que saber distinguir o discernir entre lo bueno y lo malo y entre aquellas doctrinas que se levantan aparentando ser buenas pero que en realidad no lo son. Sí. ¡Ay! Los dichos en la vida, ¿de acuerdo? De la serie. ¡Ay! De lo que a lo malo llaman bueno. Y a lo bueno, malo. Entonces, usted y yo, nosotros aquí, debemos tener el don del discernimiento. Urge. Es imperativo tener el don del discernimiento. Hay que hacerlo, hermano. Si no, ¿qué vamos a hacer? Esto es imprescindible, hermano. El don del discernimiento debe tenerlo ¿quién? La iglesia de Dios. ¿Y la iglesia de Dios quién es? Tú y yo. Nosotros, todos. Ahora, ¿será que podemos tener? Sí, hermano. Y 1 Corintios 2.10 lo dice. 1 Corintios 2.10. ¿Te acuerdas, hermana Joely? O 2, sí, 12.10. 12.10, los que están tomando nota. ¿Cómo dice? Dice que a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Ahí está. No creáis a todo espíritu. Usted puede tener el don del espíritu. Es general ese don también para la iglesia. Claro, uno más que otro, ¿verdad? Porque hay unos hermanos que son más versados, tienen una comprensión, un entendimiento. Y entonces, oye, hay memoria fotográfica, ven esto y ya lo graban aquí, ¿verdad? Chaca, hay personas que no necesitan leer muchas veces, sino leen aquí y analizan y eso es rapidito.
Entonces necesitamos todos tener el don del discernimiento para esta época. Por supuesto que sí, eso lo da el Señor, lo da el Señor. Así es. Entonces el discernimiento es lo que nos permite tener una comprensión adecuada y hacer juicios como sabios. Sabios. Así es. Por ejemplo, ¿conoce usted a alguien en la Biblia que tuvo el don del discernimiento? A ver, Catherine, ¿alguien está interactuando con nosotros? ¿Conoce usted a alguien que tenga el don del discernimiento o que lo haya solicitado? Sí, hay varios ejemplos. Existen varios ejemplos con el don del discernimiento y ya lo vamos a ver. En Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, versículo 9 al 12, ahí tenemos el primer ejemplo. A ver, ¿quién nos escribe por aquí, hermana Yudeli? Está nuestro hermano Jimmy Jiménez. Buen día, un saludo y deseándole bendiciones de lo alto. Amén, gracias, estimado Jimmy Jiménez, fiel oyente, conectado y compartiendo esta dosis de conocimientos con sus vecinos. Darwin Toro, saludos familia ministerial, Dios les bendiga. Hermano Darwin, Señor te bendiga a ti, a Patricia, a tu esposa María, a tu querida madre, se le estima y se le lleva en el corazón también. Karen Hernández, buenos días guapos, Dios les bendiga a todos. Hola preciosa, besos para mi hija hermosa. Sonia Muñoz, buen día mis hermanos, Dios les bendiga, un abrazo. Un abrazo a la distancia, mi estimada hermana. Caro Hernández, buenos días, bendiciones. Saludos para Caro Hernández. Besos, Dios te bendiga. Estudiando la palabra y consagración a Dios obtendremos el discernimiento que Él ofrece. Claro, son herramientas que debe tener una persona para discernir. Vamos a ver ejemplos bíblicos de discernimiento. Hermana Yudeli, ¿usted se acuerda del caso de Primero de Reyes 3:9? Sí. Ajá. Resulta que el Señor designó a una persona para que fuese rey. Ajá. Y esa persona era joven. Y el Señor lo manda, le dice que le pida lo que quiera. Y en vez de pedirle riquezas, pedirle honores, le pidió sabiduría o discernimiento para poder gobernar el pueblo de Dios. Y eso fue una solicitud, una petición que hizo tan excelente, maravillosa, que el Señor se agradó de eso y dijo, bueno, por cuanto no pediste riqueza ni pediste esto, sino discernimiento para gobernar a mi pueblo, al que yo amo, entonces te voy a dar todas las otras cosas. Y el hombre más sabio, dice la Biblia, el Señor le dijo, no habría antes ni después de él un hombre más sabio como él, fue Salomón. Qué interesante, ¿no? Entonces es notable esto, hermano, que Dios dotó a Salomón con sabiduría o entendimiento, discernimiento. Hay personas que hacen juicios a priori, ¿verdad? Sin medir las consecuencias. Juzgan a los demás, ¿verdad? Escúchenme lo que les voy a decir, hermanos queridos. Discernimiento, discernir las palabras. Dios, ¿cuántos oídos nos dio? Dos, aquí están, dos orejones. Dos orejas, dos oídos para escuchar bien. Hay elementos dentro de la iglesia que se levantan con problemas y dificultades y van al pastor y le cuentan los problemas. Mire, fulano hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. A veces le agregan más a esos comentarios. A veces no son fidedignos esos comentarios, son malintencionados. El pastor o el hermano, el director de iglesia debe tener discernimiento. No creer a ese hermano que le está diciendo las cosas directamente. No es que sea incrédulo tampoco, no, debe tener el don del discernimiento, ¿verdad? Escuchar a esta parte y se le viene a la mente lo que dice Juan 7:51, juzgará nuestra ley a un hombre sin antes haberle ¿qué? Escuchado. Entonces ahora vamos a escuchar la otra parte. Pero existen hermanos que se la pasan divulgando noticias falsas, hablando en contra de la moral de un pastor, de un obrero, de un colportor, en diversos lugares, llámese naciones, estados, municipios e iglesias, y eso es un peligro, porque entonces malpone el carácter del otro. Y eso pasó con Salomón. A Salomón le llegaron dos mujeres rameras, ¿te acuerdas, Yudeli? Y esas mujeres dijeron, mira, Señor, aquí está estamos las dos, dimos a luz, y entonces
este es mi hijo, porque ella se acostó arriba encima del de ella y lo mató, pero este es mi hijo. Y Salomón escuchó a una, ¿verdad? Luego escuchó ¿a quién? La otra. A la otra. Y aún así, escuchando los dos casos, para Salomón fue un poco difícil, ¿no? Pero como él había solicitado discernimiento, sabiduría de lo alto para resolver los casos, entonces Salomón dijo, bueno, traigan una espada. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aflorar, vamos a dividir el niño entre dos partes, la mitad para la madre, para una y la mitad para la otra, para más madre. Claro, el rey no perseguía eso, ¿verdad? El rey en el discernimiento dijo, voy a aflorar, que se exteriorice el amor de una madre. ¿Y qué dijo la verdadera madre? No, déselo a ella. Déselo a ella, no lo mate, por favor. ¿Y qué dijo la mala? Ni a ti ni a mí. Mátelo. Ahí Salomón tuvo discernimiento. Entonces, hermanos, es bueno escuchar las dos partes. Estimados amigos, pastores, obreros bíblicos, colportores, directores de iglesia, miembros de iglesia, escuchemos siempre las dos versiones, no una sola. Y no se amargue la vida usted oponiéndose en contra de esa persona de la que le hablaron mal. Hay personas que se acercan y dicen, te voy a contar una cosa y no lo diga nadie, ¿oíste? Este es entre tú y yo, para malponer a la otra persona. Hay que tener sumo cuidado con eso. Salomón escuchó las dos versiones e hizo un juicio como sabio, justo, tuvo el don del discernimiento, hermanos queridos. El apóstol Pablo también oró, escuchen bien, Pablo oró por el discernimiento para los creyentes. Ese es el segundo ejemplo, lo encontramos, puede tomar nota, en Filipenses capítulo 1, 9 al 11. Versículo 9 al 11. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor. ¿Te das cuenta la oración del apóstol Pablo a favor de los hermanos de Filipo? Que Dios le diese el don de ¿qué? Del discernimiento, para que ustedes sean puros e irreprochables para la venida de Cristo. Entonces, estimados amigos y amigas que nos escuchan, es acuciante el don del discernimiento. Es acuciante el don del discernimiento. No puede ser dejado a un lado, no, señor. Necesitamos, hermanos queridos, el don del discernimiento. Es ineludible. Es urgente este don para la iglesia en este último tiempo, cuando abundan las falsas doctrinas. Está el alfa y el omega de la mentira, del error. En los tiempos de 1844 se levantó el alfa con el panteísmo, ¿se acuerdan? La omega va a ser peor. Estamos en el último tiempo de la omega. Entonces, segundo ejemplo, Pablo oró por los hermanos de Filipo. Ajá, muy bien. Vamos a ver si hay otro ejemplo, hermanos queridos, de gente que tuvo el don del discernimiento. Hermana Yudelis, el siervo de Dios llamado Eliseo, ¿se acuerdan, hermanos? Iba siempre por un caminito, ¿verdad? De un lugar a otro, porque Eliseo recorría diferentes ciudades. Y entonces una mujer tuvo el don del discernimiento. ¿Se acuerda de esa mujer? Sí. Dijo al esposo que había discernido, que había comprendido que Eliseo era un profeta de Dios. Ajá. Y que querían hacerle una habitación para que él morara allá cuando él pasara por su hogar. Entonces, esta mujer tuvo el don de discernimiento, la sabiduría para entender o darse cuenta de que este hombre era un siervo de Dios del cielo. Hermano, uno tiene que darse cuenta quién es el que le sirve a Dios y quién es el que no le sirve, quién viene con la verdad y quién viene con el error, quiénes son los aduladores. ¿Quiénes son los aduladores? Cuidados, guardados de este tipo de personas. Pero esta mujer dice, le dijo al marido, ahora entiendo, dice, tengo el don de discernimiento, que este hombre es un hombre ¿de quién? De Dios. Y en la parte de arriba, en la plata banda, le hizo un piso, o sea, le hizo una habitación, le puso una mesita, ¿qué más le puso? Una lámpara, una jarra con agua, una cama, una camita, y ahí se quedaba ¿quién? El siervo del Señor. ¿Y fue bendecida esa mujer por el don del discernimiento? Sí. Sí. ¿La matriz cómo estaba la de ella? Estéril. Cerrada, estéril. ¿Y cómo hizo Dios la matriz de ella después? Fértil. Fecunda, tuvo un hijo. Con el tiempo el hijo le dio un fortísimo dolor de cabeza. ¿Y qué pasó con el muchacho? Murió. Y la mujer fue hasta donde estaba el siervo de Dios. Y el siervo de Dios llegó. ¿Y qué pasó con el muchacho? Resucitó. ¿Te das cuenta, hermano, lo importante que es el don del
discernimiento. Así es. Hubo una mujer que Cristo le predicó y se le activó el don del discernimiento. ¿Qué mujer fue esa? La mujer Samaritana. Samaritana. ¿Escucharon lo que dijo Yudelis? Me parece que tú eres profeta. Ajá. La mujer samaritana, así es. Y Yudelis, y hubo un pueblo, ¿verdad?, que tuvo el don del discernimiento. ¿Quiénes fueron esos? Los samaritanos. Los samaritanos. La mujer salió, se le olvidó el agua, se le olvidó todo y salió feliz a contarle a las personas. He conseguido a alguien que es profeta porque me ha dicho todo lo que yo soy. Y ellos se fueron a buscar al Señor Jesucristo y pues le dijeron, no, nosotros ahora no creemos solo por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros hemos hablado con Él y nos hemos dado cuenta que verdaderamente este hombre es quien, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Ahora sí te discernieron, tuvieron ese bendito y santo don de discernir, ¿verdad? ¿Qué ejemplo es ese? Escuchen bien, primero el de quién, el de Salomón. Tuvo el don del discernimiento, hizo un juicio justo. Eso nos orienta a nosotros que vamos a hacer un juicio justo. No podemos estar escuchando a una sola parte, hay que escuchar a dos partes. Segundo, Pablo, por los hermanos de Filipo. Tercero, la mujer samaritana. La mujer, la tsunamita, sí, en el tiempo de Eliseo. Tercero, la mujer samaritana. Cuarto, el pueblo. Así es. Y Jeremías le dio un consejo al pueblo de Dios. ¿Qué consejo le dio Jeremías al pueblo de Dios? Dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano. Cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dice de continuo a los que me desprecian. ¿Qué tal? No escuchéis, no creáis, le dice Jeremías al pueblo en un momento crucial, porque estaban en el ocaso del reinado, en el último rey que fue Sedequías, que fue instituido por Nabucodonosor. Repita, Nabucodonosor. A los niños les cuesta decir estas palabras. Bien, entonces Jeremías le dijo, tengan el don del discernimiento. No crean a esos profetas halagüeños, como el ejemplo de ayer, ¿verdad? Hananías. Y el Señor no te envió a ti, le dijo, y un año morirás. Y de verdad murió. Qué cosa tan espantosa. Otro ejemplo, hermanas queridas, hubo un discípulo que el Señor le dio el don del discernimiento. ¿Cómo se llama ese apóstol? El apóstol Pedro. ¿Te acuerdas, hermana Yudeli? Sí. De Pedro. Menciona ese caso, hermana. En el tiempo de los discípulos, que las personas, dice que el Espíritu Santo tocaba el corazón y vendían todo lo que poseían y lo daban a la iglesia para que fuese el sustento de ella. Y había un hombre llamado Ananías que dijo, bueno, voy a vender la heredad con su esposa, voy a vender la heredad en tanto y entonces le voy a llevar todo a los discípulos, le dijo a los discípulos, y luego le dice a su esposa, bueno, la vendimos en tanto, vamos a decir que la vendimos en tanto y nos quedamos nosotros con una parte, engañando. Y Pedro le dijo a Ananías, porque llenó tu corazón Satanás con eso. O sea, Pedro discernió que era mentira lo que él estaba haciendo, lo que estaba trayendo no era el precio total de la heredad. Entonces, quiere decir, hermana Yudeli, que el apóstol Pedro tenía el don del discernimiento, ¿verdad? Así es. Y Pedro era como nosotros, de carne y hueso, ¿sí o no? Nosotros podemos tener el don del discernimiento. Claro que sí, hermano. Pedid y se os dará. Y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, lo daré. O los daré, dice. Y si vosotros, siendo malos, dice Cristo, sabéis dar buenas dádivas a quienes, a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está donde en el cielo le dará el don del discernimiento a quien se lo pida, es decir, el Espíritu Santo. Así es. Otro apóstol de Jesucristo que tuvo el don del discernimiento fue el apóstol Pablo iba predicando el mensaje del Señor y se le pegó un espíritu a una mujer, ¿verdad? Y decía, estos hombres, ¿qué son? Son siervos del Dios Altísimo, predican la verdad, oídle. Y hermanos queridos, la gente sabía que esta era una mujer poseída, pero creían que era un espíritu bueno. Y al apoyar a Pablo en su discurso, la gente no iba a discernir, ¿verdad? ¿Cuál era el espíritu de Pablo y cuál era el espíritu de esta mujer? Y Pablo, en el don del discernimiento, ¿qué le dijo? Te ordeno en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Gracias al discernimiento del apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pudo sacar este demonio. Así es.
El espíritu de profecía dice, es claro que nuestro adversario, Satanás, trata de conmover la fe del pueblo de Dios en la doctrina del santuario en estos últimos días. Recuerden que la iglesia de Dios va a ser pesada en balanza y va a ser procesada en juicio de acuerdo a la luz del santuario. Entonces, ¿qué dice la sierva del Señor y qué dijo el Salvador? Que aparecerían en los últimos días muchos falsos profetas. Así es. Y tendrían errores doctrinales enormes. Tendremos, dice ella, que enfrentar a estos falsos profetas. Así es. ¿Qué van a hacer estos falsos profetas, Yudeli? Se esforzarán por engañar a muchos, induciéndoles a aceptar falsas teorías. Muchos pasajes de las Escrituras serán mal aplicados de tal manera que en apariencia esas teorías engañosas estarán basadas en la palabra que Dios ha hablado. Hasta ahí, ¿qué le parece? Entonces muchos van a aplicar los textos bíblicos. Sí, pasajes de las Escrituras mal aplicados, descontextualizados, es decir, sacados de su contexto. ¿Qué tal, amigos? ¿Ha tenido usted esa experiencia? ¿Ha vivido usted esa experiencia? Es importante que usted lo mencione, si usted ha vivido esa experiencia. ¿Sí? Esa experiencia. ¿La ha vivido usted? Debemos estar muy pendientes. Muy pendientes. Así es. Bien, vamos a ver, Catherine, si nos están escribiendo por ahí. ¿Quién nos escribe? Ajá, Yudeli, activa ahí con los comentarios de nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escriben. El hermano Jimmy dice, el apóstol Pablo, una vez convertido, tuvo un excelente discernimiento. Así es, cierto. Lo hemos hablado aquí como ejemplo. Gracias, hermano Jimmy, por tu aporte. Beatriz Segovia, buenos días, Dios les bendiga grandemente. Saludos, Beatriz, hermana, Dios te bendiga. Bendiciones para ti y para tu familia. Jimmy Jiménez, Salomón fue de amplio discernimiento. El ejemplo fue cuando le llevaron los niños como con cada madre. Él juzgó con sabiduría. Así es. Carolina Hernández, es importante poner en práctica estos consejos. Hay que tener mucho cuidado y no dejarnos engañar. Joan Serpa, bendiciones, excelente tema. Joan Serpa. Bendiciones, Joan. Señor te acompañe. Jimmy Jiménez, José también tuvo discernimiento, sabiduría. Cuando los hermanos fueron a Egipto y colocó la copa dentro de uno de los sacos para así corroborar sobre su padre y hermano menor. Así es. Buenos días, familia querida, Dios les bendiga, full sintonía desde la frontera, Carolina. Gloria a Dios, recuerden viralizar este contenido, estimados amigos y hermanos, porque hay personas que no tienen tiempo o hay otros contenidos por la web, ¿verdad? Hay muchos programas ahorita, mucho contenido, es bueno verlos. Entonces no podemos dividirnos para ver cada programa. Hay otros que están trabajando, porque el uso horario es tremendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Venezuela la gente ahorita está trabajando. Sí. La audiencia es poca, pero en tiempo diferido, ¿qué hacen? Nos ven. Y usted puede compartir, divulgar esta información. Queremos saludar a los hermanos de Cuba. Muchas bendiciones para los cubanos que siempre nos escriben por WhatsApp. Siempre están allí, a veces por el Facebook. A la hermana Joana, la sorda de la iglesia de Maracaibo. Yo creo que Maracaibo es así, casi no me acuerdo. Maracaibo. Hermana Joana, sorda de Maracaibo. Tiene dos hijos hermosos. Bendiciones y bendiciones para los hermanos todos de la iglesia de Maracaibo. Bendiciones para todos. Ellos colocan a los muchachos a escuchar y ellos le traducen. Y bueno, Joana siempre comparte también. La hermana de Brasil hermana Roxy Simonelli, que siempre está en sintonía. Saludos para Roxy, los hermanos de Brasil, los hermanos de Colombia, Guyana Francesa, Perú, Guyana Francesa, el pastor allá Luis, que comparte el contenido. Bueno, toda la gente, hermano, la gente de Centroamérica, Argentina, Bolivia. Bien, características de una persona de discernimiento. Vamos a ver cuáles son las características para ser una persona de discernimiento. Estamos llegando al final de la programación por esta mañana. Vamos a ver, primera característica, hermana Yudelis. Ser una persona de oración. Muy bien. Que le guste hablar con Dios. Si no es una persona de oración, hermano, lo lamentamos mucho, eso va a ser un poco como delicado, un poco delicado.
Hay que orar. Primera característica, ser una persona de oración. Segunda característica, que saque tiempo para el ayuno. ajá, no todo el tiempo, hermano. No es obligatorio ayunar. Los ayunos largos lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí? No hay que ayunar y no se va a desgastar, le va a quedar una úlcera, como dijo una hermana por ahí. Programe sus ayunos personales para que Dios le dé el don del discernimiento. Hay que hacerlo. Y cuando ayunéis, échese agua en la cara y no ande como junco, doblado. No, señor. Y no ayunen los sábados. No es recomendable ayunar los santos sábados. Pero si no hay otro día para usted, ¿qué va a hacer? Bueno, tercera característica. Ser una persona que le guste investigar, que le guste leer. Claro, hermano, cavar profundo, ¿verdad? Escudriñar, dijo Cristo. Renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Muy bien. Cuarta característica. Estar clara en lo que se ha leído, o se ha creído, perdón. Muy bien. En lo que se ha creído. Estar definitivo como los de los samaritanos. Ya hemos creído, este es el Salvador. Llegaron a esa conclusión. Muy bien. Quinta característica. Ser una persona que confía en el Señor. Y no en nuestros propios, ¿qué? Instintos. Ay, yo puedo, yo sé. No, señor. Confiar en el Señor fuertemente. Y sexta característica. Recordar que el discernimiento es un don de Dios. Así es. Entonces tenemos 5 características para una persona de discernimiento. Rapidito. Una persona de oración, una persona de ayuno. Que investigue. Que investiga. Que esté clara en la plataforma de la verdad, en lo que ha creído, que confíe en el Señor y que recuerde que ese es un don de Dios y hay que pedírselo al Señor. No es de él. A Satanás se le olvidó que todo lo que tenía Lucifer, pues en ese momento era de quién? De Dios. De Dios. Y entonces se le olvidó. Y dijo que era de él. Y mira dónde está. No cree usted que el don del discernimiento es suyo. No, señor, es un don de Dios. Herramientas para aplicar un doquimazo. Herramientas para aplicar un doquimazo. Una prueba como exhaustiva, fidedigna, verídica. Anote. El TLC. TLC. ¿Qué es eso? Tiempo, lugar y circunstancia. Tiempo, lugar y circunstancia en que se escribieron esos pasajes bíblicos. ¿Sí? Y también tenemos el te compre, que es el te compre, aplicar te compre a los pasajes bíblicos. Texto sin contexto es un pretexto. ¿Sí? Texto sin contexto es un pretexto. Después vamos a hablar sobre las reglas de la hermenéutica, ¿verdad? Podemos hablar para darle buena herramienta a los hermanos de discernimiento. Pero es importante herramientas para aplicar un doquimazo. Primero, el uso correcto de la Biblia, ¿verdad? Debes tener Biblia digitalizada o impresa, varias versiones, es importante. Segundo, el espíritu de profecía. Tercero, aplicar el TLC, aplicar el te compre, el texto sin el contexto es un pretexto para hacer una buena exégesis y no una eisegesis, ¿sí? Y no una eisegesis. Cristo dijo, hermanos queridos, por su fruto lo conoceréis. Debemos conocer nosotros a los falsos profetas de los verdaderos. Así que bueno, estamos llegando al final de Doquimazo del día martes. Muchas gracias por interactuar con nosotros. ¿Hay alguien más, Catherine, que haya escrito? ¿O estamos listos? Gracias, hermanos queridos. Tenemos la cita para mañana a la misma hora. Recuerden compartir, ¿sí? Viralizar este mensaje. Hermana Silvia Etel. Salud, hermana Yudelia, hermana Silvia, bendiciones. Hermana, Dios te bendiga. Señor le acompañe, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, por interactuar. El Señor les bendiga, les guarde, será hasta el día de mañana. Recuerden, el don del discernimiento es un don del Espíritu Santo y es dado a toda la iglesia. Usted puede ser un buen hermano, discernidor, entre lo malo y lo bueno, entre lo verdadero y lo falso. Que Dios te acompañe. Gracias. Feliz día. Gracias, hermana Carola, y gracias, hermana Catherine, por estar activa y en cooperación. Chao. Nos veremos si Dios quiere.